Muy buenos días, Leonor. En esta mañana tan extraordinariamente bella que hay con este sol de España, vamos a recordar una cosa que es la poesía de Latinoamérica. Y qué mejor personaje que Andrés Eloy Blanco, venezolano, poeta y político, ¿verdad? Claro que sí, Leo, encantada de estar aquí un día más y de verdad, bueno, un saludo a todos, especialmente a ti, que me sorprendes con esto. Realmente Andrés Eloy es un hombre increíble. Andrés Eloy para mí no solamente es el gran poeta, el político, el estratega, sino el gran pensador, de un pensamiento profundo, filosófico de los temas de la vida, porque Sí, tocó muchos temas, Leo. sí, sí, así es. Y su poesía yo creo que se podría considerar dentro de un proceso nacionalista, porque de alguna manera refleja la vida que se llevaba en esa época, que se puede hablar de la primera mitad del siglo XX en Venezuela y que fue muy, muy importante para lo que hoy en día es el país. Bueno, de todas maneras, yo voy a hacer una especie de pequeña biografía para que la gente sepa que quién es Andrés Eloy. Fue un gran poeta, como dijimos antes, un político muy importante de la primera 50 años de Venezuela. Nace el 6 de agosto de 1896 en Cumaná. Cumaná es un pueblo, una ciudad, una capital de un estado en Venezuela que queda en el oriente y que es una de las ciudades más antiguas que hay, pero sigue siendo una ciudad muy provinciana. Él crece en Cumaná, es un hombre que se vincula mucho a las artes, se inscribe en el Círculo de Bellas Artes y escribe ya para el año 23, gana su primer premio en España, específicamente en el premio de los Juegos Florales de Santander en Cantabria con su poema Canto a España. Viajó a España para recibir este premio y permaneció como un año familiarizándose con las vanguardias y con todo esto que sucedía en la España que estaba ya cercano a la generación del 28, porque estamos hablando de 1924. Era una España llena de ganas de Efervescente. producir. Yo te iba a hacer, yo creo que Andrés Eloy, más que un político, porque yo no lo veo, aunque estuvo inscrito en un partido, aunque fue un revolucionario luchando contra la dictadura de Gómez, yo creo que su pensamiento era mucho más romántico y mucho más adecuado a los quehaceres del hombre y a la cotidianidad del ser humano. Yo creo que era un hombre que se preocupó muchísimo en reflejar los sentimientos del ser humano, la ausencia de la madre, el horror El de la amor. orfandad, Y el amor amor. desatendido, Sí. las renuncias tan grandes que se hacían. Y cada poema de Andrés Eloy, que es lo que se debería de ver realmente, es la parte de su pensamiento profundo, de su saber pensar, de su búsqueda filosófica de esa alma humana. Qué bien que lo ves así, porque realmente el hombre inteligente que era Andrés Eloy no solamente tiene una lectura filosófica de su poesía, sino que también en su parte política, Andrés Eloy era famoso por sus grandes discursos, por su oratoria. Por sus arengas. Decían que cuando él fue diputado de la Asamblea, era cada discurso de Andrés Eloy era para grabarlo. En esa época no existían las cosas, pero era un gran orador, uno de los más grandes oradores. Tanto así que él llega a ser, durante su proceso de evolución político, él llega a respaldar la candidatura de Rómulo Gallegos, que lo hablamos nosotros Podcast. en otro podcast, y Gallegos lo nombra cuando es presidente ministro de Relaciones Exteriores, que como Gallego es derrocado ese mismo año por la dictadura que después se instala en Venezuela, él va a México donde muere. Pero lo interesante es lo que tú dices, cómo es su obra poética, de qué se trata su obra poética, y es lo que tú hablas. Sí, no, yo sí quisiera invitar a todos los que puedan a que las busquen, porque dentro de cada una de las poesías hay frases que son realmente lacerantes. Fíjate tú, para mí una de las más importantes o la que más me llega, las coplas del amor viajero, esta frase que dice todo: ¿para qué quiere una estrella quien tiene el cielo en los brazos? Ah, son cosas que tú dices, mira, y tan cerca llegué a verte que te rozaba mi dedo. Tuve miedo de quererte, y ya es querer tener miedo. O sea, si tú lees no solamente eso, si lees la renuncia,
que tú te la sabes muy bien, de alguna estrofa de La Renuncia que te gusta tanto. Me ¿no? encanta cuando él dice, hundí mis manos locas hacia ella y supe que la estrella estaba arriba, porque él está enfrente de un río y ve el reflejo de la estrella, y cuando hunde sus manos es que se da cuenta que ahí no hay nada, que es la famosa ficción que nos hacemos de las cosas, y eso es la parte filosófica de él. Él da mucho, fíjate tú, no sé si me olvidarás, ni si es amor este miedo. Yo solo sé que te vas. Yo solo sé que me quedo. Bellísimo eso. Eso es bellísimo. Y que si te quise ayer, hoy te siento más tirana. Y si así crece el querer, ¿cuánto te querré mañana? No, realmente hay que buscar a Andrés Eloy, hay que ver todo lo que él habla. Hay una poesía que es la de La Vaca Blanca. ¿La conoce? Sí, la tengo por allí, pero la verdad es que yo no te puedo definir una sola, porque esto, por lo menos de lo de la vaca blanca, que tú dices, bueno, que tanto pinta una vaca blanca, pero es el dolor de aquel hombre que vivió en el llano y que tiene una mujer, tiene un hijo con una mujer del llano, y que ese hijo se le muere, ¿entiendes? Porque le dio el sarampión, y la vaca blanca le curaba el hijo en las agonías que tenía con la leche postrera. Entonces esa imagen tan certera de lo que es el llano, de lo que es el amor por los animales, de lo que es el cuidado del ganado, te traslada totalmente a eso. Y no hablemos de la loca Luz Caraballo. Upa. Sí. 1, 2, 3, 4, contando la loca Luz Caraballo por el páramo de los hijos. Exactamente. Maravillosa poesía. Fíjate el comienzo de La Renuncia, para que tú veas aquí, para que vean, hay un gran componente nacionalista, obviamente, en la loca Luz Caraballo, inclusive en las coplas del amor viajero. Pero La Renuncia es más universal. Cuando él comienza diciendo, he renunciado a ti, no era posible. No era posible. Fueron vapores de la fantasía. Son ficciones que a veces dan a lo inaccesible una proximidad de lejanía. Nada más el concepto de la proximidad de lejanía. O sea, no, y es que te voy a decir una cosa. Hay por lo menos, cuando él dice, yo voy hacia mi propio nivel, ya estoy tranquilo. Cuando renuncie a todo, seré mi propio dueño. Entonces, es leer la filosofía pura de lo que es la vida. Fíjate que una de sus poesías más conocidas, que le han hecho esta canción, es Píntame angelitos negros. Píntame angelitos negros, que en el fondo quizás es la que yo consideraría como un poquito más frívola, ¿no? Bueno, en el sentido, ni tanto, porque está hablando ya esa época del problema racial. Del problema racial, pero fue la que menos te dice de ese dolor del ser humano, de ese desgarramiento que son las otras poesías, los hijos infinitos. ¿Ah? Hay tantas cosas en Andrés Eloy. Las uvas del tiempo. Las uvas del tiempo. Que la escribe él El limonero solo, del Señor. El limonero del Señor, pero las uvas del tiempo, que es tan hermoso. Eso. Y las cosas que escribe, por ejemplo, cuando está preso en el castillo de Puerto Cabello, que dice, madre, si me matan, ábreme la herida, ciérrame los ojos y tráeme un pobre hombre de algún pobre pueblo. Y esa pobre mano por la que me matan, pónmela en la herida por la que me muero. Cómo él refleja su amor por el que está pasándola mal, estando pasándola mal él. Sí, no, es terrible. Y tú sabes que a mí me sorprendió un día caminando por el Parque del Retiro y encontrarme con un busto de... claro. Sí, está el busto de Andrés Eloy. Está el busto de Andrés Eloy en el Retiro. Y de verdad que es una lástima, porque fue un poeta tan prodigioso y que haya muerto realmente, inesperadamente, en un accidente de tránsito en Ciudad de México. En el 55 muere él. Yo tuve la dicha de estudiar con su hijo toda la carrera de médico, un gran amigo, una persona. Él describía a Luis Felipe, que le puso el nombre de su padre, y él tuvo 2 hijos. Cuando escribe Los hijos infinitos, que dice, cuando se tiene un hijo, se tiene todos los hijos del mundo. Y él habla de Luis Felipe como el sabio taciturno, y era un excelente estudiante. Como estábamos cercanos en los apellidos, de alguna manera nos veíamos a menudo, y fui muchas veces a su casa, que era una casa en una urbanización muy, muy hermosa, se llamaba Giraluna, como el libro Giraluna que le dedica él a la mujer. Exactamente.
Así Y tuve la dicha también de que Luis Felipe me regaló las obras completas de su papá. Ya, por supuesto, cuando yo lo conocí ya había muerto, pero eso fue un detalle muy hermoso con una dedicatoria muy bella. Pero vamos a seguir hablando de él en la próxima porque vale la pena. Un hombre tan universal, y a la vez tan venezolano. Así es. Las Pero dos cosas. mientras tanto, sí, de nuevo aconsejo a todos que busquen las obras, la poesía de Andrés Eloy Blanco, gran poeta venezolano. Sí, señor. Muchas gracias por oírnos y por, de alguna manera, estar pendiente de lo que nosotros hablamos y disfrutar junto con nosotros de estas conversaciones tan gratas. Gracias, Leonor. Gracias a ti, Leo, y a nuestro público. Hasta luego.